¿Qué tal, amigos? Les habla Don B. En esta oportunidad vamos a hablar de que está ardiendo el Mar Rojo. Estamos en un conflicto permanente promovido indirectamente por la guerra Israel-Hamás. Mientras en Gaza aumentan las víctimas de la contienda, más de 25.500 muertos hasta esta semana, se inaugura un nuevo frente bélico de lucha contra los hutis. ¿Quiénes son los hutis? Pues muy bien, es una organización terrorista financiada por Irán que la misión básicamente es impedir que los barcos cargueros, con algunas excepciones, lleguen a su destino. Las excepciones es justo suponerla, la rusa y la iraní. En esta oportunidad, los combatientes, organizados para defender los intereses comerciales de las grandes potencias en el mundo, defendiendo sus intereses comerciales, que son iguales para Estados Unidos que para Gran Bretaña, pues entonces el Reino Unido y los Estados Unidos se han anotado en un conflicto más, como de costumbre, que puede afectar el transporte libre de sus aliados y de ellos mismos si no le ponen un freno a los UTIs. Hay un dicho que muchas veces se dice que lo que es igual no es trampa. Es decir, ¿cómo ha llegado a esta situación? Señores, desde hace bastante tiempo España tenía problemas hasta con sus pesqueros, que se los detenían, le quitaban el dinero a los miembros de la tripulación y, si es posible, le vaciaban el barco. Entonces, aquellas lanchas rápidas que amenazaban a los cargueros siempre dejaban un espacio abierto para pedir el dinero y que le devolvieran vamos a decir, que los devolvieran a su lanchita rápida. Algunos países, y eso fue prácticamente lo que España hizo, tenían, vamos a decir, personal militar armado que iba en los barcos. Claro, ese personal militar tenía que luchar contra los invasores piratas, piratas modernos, no los piratas de antaño, que eran a cañonazo limpio. Estos son los modernos. Entonces, ¿qué ocurría? Que ese personal militar podía también estar afectado por la cantidad de enemigos que podían entrar al barco. Así que España envió corbetas ligeras con armas más eficaces para atacar a los piratas antes que abordaran los barcos. La situación de la guerra Israel jamás acentuó los ataques de los hutis, atacando a cuanto barco se atrevía a entrar en el Mar Rojo antes de que entraran al canal de Suez. Los avisos de Inglaterra y Estados Unidos caían en sacos rotos y atacaban petroleros y cargueros sin pausa y sin importarles su destino. Solo dejaban pasar barcos rusos e iraníes. Muy bien, cansados de esta situación y de las advertencias, el 11 de este enero, la aviación americana y británica atacaron preventivamente en Yemen los campamentos de los Houthis y en el Mar Rojo y Yemen, destruyendo todas las embarcaciones y equipos que ellos tenían. Esperaron unos días creyendo que ya la situación estaba normalizada, que no iban a arriesgarse más, pero qué va, aumentaron las amenazas. Esta vez atacaron a un carguero comercial con misiles antibarco. Menos mal que no fueron buenos estrategas o tiradores que solo pegaron uno. Menos mal que no fueron cuatro o más que hundirían el barco, sino que ese que fue suficiente para detener el barco. Y entonces allí empezó la negociación. Dinero o producto al agua. Así que esa era la situación. Entonces, como no había, como decir, una razón de peso, pese a que el vocero de los UCI dijeron de que ellos estaban sufriendo las consecuencias de una guerra del independentismo o de los
vamos a decir, de los más poderosos porque ellos no podían hacer sino lo que estaban haciendo. ¡Ah, caramba! Pues nuevamente, pero esta vez sí la cosa fue seria. Los depósitos de armas estratégicas fueron volados, con intensos bombardeos a los depósitos de armas, incluyendo los misiles proporcionados por Irán y las lanchas rápidas listas para atacar en sus bases, una de las cuales estaba ubicada en el sudoeste de Arabia Saudí. También fue atacada y alcanzados todos los navíos que tenían por allá, por los aviones que salieran de los portaaviones que merodeaban la zona, bien protegidos por una escolta armada de destructores y cruceros. El Oriente Medio está cada vez más encendido. Países del área se atacaban entre sí sin una justificación extrema. Por ejemplo, Siria bombardeó a Irak. Muy bien. Irán atacó a Irak y a Pakistán. Estos, es decir, los pakistaníes, contraatacaron contra Irán e Israel aprovechó la situación para bombardear Siria en el lugar donde se refugiaban los guardianes de la revolución, destruyendo la base de ellos y causando 5 muertos. También atacó Líbano y destruyó campamentos de Hezbollah y mató a uno de sus líderes que ya hace tiempo tenían en el eje de vamos a decir, en las preferencias de captura. Los hutis, mientras tanto, no parecen haber aprendido la lección, pues no les tembló el pulso, seguían buscando nuevas presas. Así que la aviación volvió a atacar los enclaves desde donde partían las lanchas rápidas para atacar a los cargueros en el Mar Rojo. Para culminar su acción, peinaron todas las rutas que siguen los barcos y limpiaron completamente de hutis hasta el canal de Suez, hasta llegar a Omán o más al sur todavía. Mientras tanto, Gaza sigue su hoja de ruta de los israelitas, volando todos los edificios donde llegaba la nueva serie de túneles y cerrando las terminales que llegaban hasta a las escuelas. Con los más recientes túneles descubiertos ya alcanzan a 700 kilómetros de extensión y cerca de 5.700 entradas que tenían conexiones en campos de refugiados, Boyan Yuris, en, vamos a decir, edificios de donde disparaban y se escondían y desaparecían. Y todo eso, pues por fin ya se han, vamos a decir, tapado todas esas bocas. Ya no tienen salida para ningún lado. Los que están adentro, adentro están y tienen que salir de alguna forma. En el bombardeo que hicieron o el ataque que hicieron en el campo de refugiados de Jan Sionix, había evidencia de que en algún lugar de ese túnel, específicamente en uno, que allí habían estado 20 rehenes. Ya vamos a algo más de 224 días de guerra, combates sangrientos, más de 25.500 muertos palestinos y 195 israelitas, a los que hay que sumar 20 de la última escaramuza que tuvieron con Hamas. El número de palestinos heridos se acerca a los 50.000 personas. Las familias de los rehenes también protestan, invadieron el Parlamento israelita para pedir soluciones reales e instan al gobierno a negociar con Hamas la liberación de sus familiares. A todo el mundo le duele lo que tiene. Ah, pero no se pasaron ahí, fueron hasta la casa de Netanyahu, que es cerca, y entonces Netanyahu habló con los manifestantes y les hizo saber los proyectos que tenía el primer ministro para lograr la devolución de los mismos. La respuesta fue que la liberación de los rehenes seguirán siendo el principal motivo para el gobierno israelí,
sobre el cese de la guerra no será hasta que Hamas deje de ser una amenaza. Entonces comenzarán a reconstruir Gaza. La Unión Europea apoya las decisiones de los países árabes que han estado en campaña para que los palestinos sean reconocidos como país, pero exigen la liberación de los rehenes y un alto al fuego en Gaza. Asimismo, le garantizan a Israel la seguridad de que no serán atacados. La respuesta de Hamas, conocida este martes 23, fue el que no aceptan el alto al fuego. Vaya pues. Arabia Saudí, así como los Estados Unidos, coinciden con las normas de la Comunidad Europea y las Naciones Unidas para detener la guerra y garantizar a los países en conflicto un margen de seguridad. Ahora regresarán nuevamente a buscar una fórmula que acepten los palestinos de Hamas, mientras que el acuerdo se concreta, lamentablemente seguirán los combates. Ha sido un placer actualizar los últimos acontecimientos y nos estamos viendo, don B.